Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovación. Hoy vamos a terminar las piecitas del perrito chihuahua. Nos faltarían las orejas, la cola, el hocico, coser la cabecita. Empezaremos con las orejitas. Vamos a trabajar en un anillo mágico 6 puntos bajos. Sabemos, amigas, este punto no se cuenta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Jalamos el hilo. Tratamos de asegurar, sacamos la misma lanita o hilo para nuestra marca. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, 2, 4, 6. Esto es el primer punto. Hacemos en cada punto 2 puntos, o sea, al final vamos a tener 12 puntos. Ahí va un aumento. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nos quedamos con 12. En la tercera vuelta hacemos 12 puntos. Vamos a trabajar punto sobre punto estos 12 puntos. Cuarta vuelta, empezamos con un punto bajo, un aumento. Repetimos 6 veces y tendremos 18 puntos. Las vueltas 5 a las 7 vamos a trabajar punto sobre punto los 18 puntos que tenemos. Ahora la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces y al final nos quedarán 24 puntos. Un motivo, nos faltan 5. Seguimos con las vueltas 9 y hasta la 11 hacemos punto sobre punto. Las vueltas 9, 10 y 11. Los 24 puntos que tenemos. Punto sobre punto. Continuamos con la vuelta 12, empezando con 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos este motivo 6 veces y al final nos quedaremos con 30 puntos. En la vuelta 13 vamos a trabajar punto sobre punto. Los
30 puntos que tenemos. Vuelta 14, empezamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos 6 veces y nos quedaremos con 36 puntos. Seguimos con la vuelta 15, en la cual vamos a empezar con doble aumento. Acá tenemos un aumento seguido por otro aumento. Y vamos a avanzar con 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora nuevamente hacemos 2 aumentos seguidos. Ahí tenemos uno, otro aumento. Ahora continuamos nuevamente con 16 puntos hasta terminar nuestra vuelta. Terminamos con 40 puntos. Vuelta 16 y última vuelta, empezamos con un punto, seguido por 2 aumentos. Tenemos un aumento, dos aumentos. Ahora continuamos con 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora nuevamente vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Tenemos 1, 2. Ahora terminamos la vuelta con 17 puntos. Nuevamente 1. Terminamos la vuelta 16. Ahora sacamos la marca y vamos a hacer 2, 4, 6. En esos 6 puntos vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Ya está. Así. Ya está terminado nuestra orejita del perrito chihuahua. Este motivo o ese detalle es para que se doble así. Acá tiene lo mismo, pero no mucho, porque al coser la orejita, la cabeza tiene un poco de bajada, ¿verdad? Entonces esto tiene que armarse de esta manera. Esto se le va a coser así. Esto un poco así, al coser les voy a indicar igual. Así, vean, de esta forma. Ya, entonces terminamos con la orejita. Vamos a dejar un tanto de hilo para coser a la cabecita. Y ahora empezamos con lo que nos falta, la colita. Ahora trabajamos la colita empezando con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelta 2, trabajamos punto sobre punto los 6 puntos que tenemos. Vuelta 3, hacemos un aumento seguido de 5 puntos bajos. Al final tendremos 7 puntos. Vuelta 4, trabajamos punto sobre punto los 7 puntos. Vuelta 5, empezamos con un aumento, seguimos con 6 puntos y tendremos 8 puntos. Vuelta 6, trabajamos punto sobre punto los 8 puntos que tenemos. Vuelta 7, empezamos con un aumento seguido de 7 puntos y al final nos quedan 9 puntos. Vuelta 8, trabajamos punto sobre punto. Vuelta 9, empezamos con un aumento seguido de 8 puntos y al final tenemos 10 puntos. Vuelta 10, trabajamos punto sobre punto los 10 puntos que tenemos también. Vuelta 11, empezamos con un aumento seguido de 9 puntos bajos y al final nos quedan 11 puntos también. Vuelta 12, hacemos punto sobre punto los 11 puntos que tenemos. Vuelta 13, empezamos con un aumento seguido de 10 puntos y nos quedan 12 puntos.
Vuelta 14, vamos a trabajar punto sobre punto. Vuelta 15, empezamos con un aumento, seguido de 11 puntos. Y al final nos quedamos con 13 puntos. Vuelta 16, hacemos punto sobre punto. Vuelta 17, empezamos con un aumento, seguido de 12 puntos. Y al final nos quedamos con 14 puntos. Vuelta 18, a la vuelta 20 vamos a hacer punto sobre punto. Entonces seguimos hasta terminar. Ya avanzamos hasta la vuelta 20. Ahora hacemos un punto deslizado y terminamos. Cortamos el hilo para coser al cuerpo. Bueno, amigas, ya terminamos con la colita. Ahora nos falta el hocico, para lo cual les dije que tengan en mano hilo delgado, porque el hocico del chihuahua es delgadita. Vamos a trabajar con el gancho número 2 de estas. Hacemos un anillo mágico, como acostumbro a hacer en todos los perritos. Hocico con 2 anillos de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 2, 4, 6. Ahora cerramos, no del todo, sobramos así. Sacamos, aunque no es necesario, porque vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar para hacer el otro anillo. Hasta ahí está bien. Ahora hacemos nuevamente otro anillo de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, no tan aprieto, cosa que tenga un orificio parecido al de los hocicos reales. Cerramos con un punto deslizado. Ahora unimos los 2 anillos con 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento. Acá vamos a hacer los 2 puntos y en el otro anillo vamos a hacer
el aumento. Uno, dos. Nuevamente hacemos 1, 2 y el aumento. Nuevamente hacemos un punto, 2 puntos, con mucho cuidado. Esto es de 2 puntos, el aumento. Ahora 1, 2 y el último aumento. Tenemos 18 puntos. Ahora vamos a trabajar 3 puntos, un aumento, y nos quedarán 24 puntos. Tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer punto sobre punto. Los 24 puntos que nos quedan. Y otra cosita, el aumento de los puntos que hacemos en las filas, van a intentar hacer coincidir con el centro para que les quede así en forma de corazoncito. Bueno, amigas, seguimos entonces todo alrededor, punto sobre punto. Bueno, amigas, así quedó el hocico. Ya terminamos. Vamos a asegurar con un punto deslizado y sobramos hilo para coser a la nariz del chihuahua. Ahora, amigas, ¿qué nos queda? Coser. Bueno, amigas, ya tenemos las piecitas completas del perrito. Ahora vamos a ir cosiendo, uniendo el cuello al cuello, la cabeza. Les explico, amigas. 2, 4, 6, 8. En la vuelta 8 le ponemos la cabeza y empezamos a coser hasta que nos dé aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Así, alrededor. Vamos cosiendo, rellenando lo más que podemos, amigas, porque saben que cuando está suelto mueve la cabecita y tiene que estar firme. Así unimos el cuello. Aumentamos porque acá, como ven, falta un poco. Para que esté firme la cabecita. Entonces terminamos de coser de esa manera.
tomamos punto así y unimos. Luego ya se ve los ojitos pegados. Pueden ponerle el ojito que ustedes deseen, amigas. Yo conseguí este ojito negrito, no tiene ningún otro detalle, pero quedó bien. En el chihuahua anterior, así de esta forma lo unen, amigas. Ahí tenemos ya la cabeza al cuello pegado. Ahora nos faltan las orejitas. Como ven, así los detalles que tejimos al final del tejido de la orejita, hicimos varios aumentos. Eso es para este detalle, para que se doble y tenga forma. También les voy a explicar para que no tengan dudas. Está la oreja de esta forma. Bueno, amigas, la oreja se pega de esta manera. Tenemos el detalle del lado alargado que se va a entrar así, como está en este lado. Pueden ver, está así armadito. Este lado igual. Y está en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10 y 11. 11 a este lado, pero se sube así. Toman de la 11 y se van a ir en círculo para armarlo hasta la vuelta. Vean, hasta esta vuelta que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. De la 18 ya no pueden pasarse. Vean, mira, miren, está en esa vuelta del otro lado igual, pero los detalles lo ponen así. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. La oreja tiene que estar en 12 puntos. Calculando con distancia de 2, 4, 6, 8. 8, 9, puede ser con 10. 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos. 10 puntos de distancia entre sí las orejitas. De este lado ya les dije que está en 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y aquí vamos a empezar a coser por dentro. Yo lo tomé así. Es un poco incómodo para mostrarles, por eso les digo las vueltas en las cuales van a ir así, con calma lo van a ir uniendo punto por punto. Que tiene que entrarse y darse la vuelta, todo esto punto por punto,
Esto de igual forma lo arman de esta manera, cosa que tenga forma de orejita, porque cada perro tiene otras características de todas las piecitas que tienen. No todos los perritos son iguales, amigos. Por eso intentamos hacer tal como nos salga. ¿Ve? Así, de esta forma lo van a pisar, la orejita. No lo van a, esto lo van a coser a este, acá. Entonces, cosa que la oreja quede parada, de esa forma. Bueno, amigas, ya estaríamos con las explicaciones de la oreja. Bueno, amigas, ahora vamos a pegar la cola. Rellenamos un poquito para que tenga firmeza la cola. Un poquito más. Ahí tenemos. Bueno, ya tenemos la colita. Ahora vamos a pegarlo de la terminación. Ahí, justo en donde hemos empezado donde hemos terminado, perdón, la colita donde hemos cosido. Ponemos al centro, pueden ver. Bueno, amigas, ahí tenemos la cola pegada. Ahora este detallito de las patitas, pueden ver, solo se pone rayitas con el hilo que hicimos. El hocico está 2, 4, 6. Son hasta los puntos que hicimos las disminuciones. Rayitas que vamos a ir haciendo tomando de las disminuciones. Ahora nos saltamos de este punto, era directamente. Ahora está un poco duro. Ahí. Tomando de esta parte. Ahí ya tenemos otra patita. Bueno, amigas, el hocico lo van a poner encima del anillo de los 6 puntos. Ahí un poquito lo van a rellenar, pero no mucho, porque ya está armado. ¿Pueden ver? Los párpados del perrito alrededor van a tomar un punto bajo,
4 medios varetas y un punto bajo alrededor. Eso va a ir armando. Bueno, amigas, con todos esos detallitos, hasta el próximo proyecto que con seguridad les va a gustar. Espero que les haya gustado el chihuahua. Amigas, les invito nuevamente a suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen los próximos videos. Hasta pronto, amigas.